Capítulo V. Cómo acordamos de nos volver a la isla de Cuba, y de la gran sed y trabajos que tuvimos hasta llegar al puerto de La Habana. Desde que nos vimos embarcados en los navíos de la manera que dicho tengo, dimos muchas gracias a Dios, y después de curados los heridos, que no quedó hombre ninguno de cuantos allí nos hallamos que no tuviesen a 2 y a 3 y a 4 heridas, y el capitán con 12 flechazos. Solo un soldado quedó sin herir. Acordamos de nos volver a la isla de Cuba, y como estaban también heridos todos los más de los marineros que saltaron en tierra con nosotros que se hallaron en las peleas, no teníamos quien marchéis las velas. Y acordamos que dejásemos el un navío, el de menos porte, en la mar, puesto fuego, después de sacadas de él las velas y anclas y cables, y repartir los marineros que estaban sin heridas en los 2 navíos de mayor porte, pues otro mayor daño teníamos, que fue la gran falta de agua, porque las pipas y vasijas que teníamos llenas en Champotón, con la grande guerra que nos dieron y priesa de nos acoger a los bateles no se pudieron llevar, que allí se quedaron, y no sacamos ninguna agua. Digo que tanta sed pasamos, que en las lenguas y bocas teníamos grietas de la secura, pues otra cosa ninguna para refrigerio no había. Oh, qué cosa tan trabajosa es ir a descubrir tierras nuevas, y de la manera que nosotros nos aventuramos. No se puede ponderar sino los que han pasado por aquestos excesivos trabajos en que nosotros nos vimos. Por manera que con todo esto íbamos navegando muy allegados a tierra, para hallarnos en paraje de algún río o bahía para tomar agua, y al cabo de 3 días vimos uno como Ancón, que parecía río o estero, que creímos tener agua dulce, y saltaron en tierra 15 marineros de los que habían quedado en los navíos, y 3 soldados que estaban más sin peligro de los flechazos, y llevaron azadones y 3 barriles para traer agua, y el estero era salado, e hicieron pozos en la costa, y era tan amargosa y salada agua como la del estero. Por manera que, maja como era, trujeron las vasijas llenas, y no había hombre que la pudiese beber del amargor y sal, y a 2 soldados que la bebieron dañó los cuerpos y las bocas. Había en aquel estero muchos y grandes lagartos, y desde entonces se puso por nombre el estero de los lagartos, y así está en las cartas del marear. Dejemos esta plática, y diré que entre tanto que fueron los bateles por el agua se levantó un viento nordeste tan deshecho, que íbamos garrando a tierra con los navíos, y como en aquella costa es travesía y reina siempre norte y nordeste, estuvimos en muy gran peligro por falta de cable, y como lo vieron los marineros que habían ido a tierra por el agua, vinieron muy más que de paso con los bateles, y tuvieron tiempo de echar otras anclas y maromas, y estuvieron los navíos seguros 2 días y 2 noches. Y luego alzamos anclas y dimos vela, siguiendo nuestro viaje para nos volver a la isla de Cuba. Parece ser el piloto Alaminos se concertó y aconsejó con los otros 2 pilotos que desde aquel paraje donde estábamos atravesásemos a la Florida, porque hallaban por sus cartas y grados y alturas que estaría de allí obra de 70 leguas, y que después, puestos en la Florida, dijeron que era mejor viaje e más cercana navegación para ir a La Habana que no la derrota por donde habíamos primero venido a descubrir, y así fue como el piloto dijo, porque, según yo entendí, había venido con Juan Ponce de León a descubrir la Florida había 10 o 12 años ya pasados. Volvamos a nuestra materia, que atravesando aquel golfo, en 4 días que navegamos vimos la tierra de la misma Florida, y lo que en ella nos acaeció diré adelante. Capítulo 6. Cómo desembarcaron en la bahía de la Florida 20 soldados, y con nosotros el piloto Alaminos para buscar agua, y de la guerra que allí nos dieron los naturales de aquella tierra, y lo que más pasó hasta volver a La Habana. Llegados a la Florida acordamos que saliesen en tierra 20 soldados de los que teníamos más sanos de las heridas. Yo fui con ellos y también el piloto Antón de Alaminos, y sacamos las vasijas que había, y azadones, y nuestras ballestas y escopetas. Y como el capitán estaba muy mal herido, y con la gran sed que pasaba muy debilitado, nos rogó que por amor de Dios que en todo caso le trujésemos agua dulce, que se secaba y moría de sed, porque el agua que había era muy salada y no se podía beber. Como otra vez ya dicho tengo. Llegados que fuimos a tierra, cerca de un estero que entraba en la mar, el piloto reconoció la costa, y dijo que había 10 o 12 años que había estado en aquel paraje, cuando vino con Juan Ponce de León a descubrir aquellas tierras, y allí le habían dado guerra los indios de aquella tierra, y que les habían muerto muchos soldados, y que a esta causa estuviésemos muy sobre aviso apercebidos, porque vinieron en aquel tiempo que dicho tiene muy de repente los indios cuando le desbarataron. Y luego pusimos por espías 2 soldados en una playa que se hacía muy ancha.
e hicimos pozos muy hondos donde nos pareció haber agua dulce, porque en aquella sazón era menguante la marea. Y quiso Dios que topásemos muy buena agua, y con el alegría, y por hartarnos dela y lavar paños para curar las heridas, estuvimos espacio de 1 hora. Y ya que queríamos venir a embarcar con nuestra agua, muy gozosos, vimos venir un soldado de los que habíamos puesto en la playa dando muchas voces diciendo, alarma, alarma, que vienen muchos indios de guerra por tierra y otros en canoas por el estero. Y el soldado dando voces, venía corriendo, y los indios llegaron casi a la par con el soldado contra nosotros, y traían arcos muy grandes y buenas flechas y lanzas, y unas a manera de espadas, y vestidos de cueros de venados, y eran de grandes cuerpos, y se vinieron derechos a nos flechar, e hirieron luego 6 de nuestros compañeros, y a mí me dieron un flechazo en el brazo derecho de poca herida, y dímosles tanta priesa de estocadas y cuchilladas y con las escopetas y ballestas que nos dejan a nosotros los que estábamos tomando agua de los pozos. Y van a la mar y estero a ayudar a sus compañeros los que venían en las canoas donde estaba nuestro batel con los marineros, que también andaban peleando pie con los indios de las canoas, y aún les tenían ya tomado el batel y le llevaban por el estero arriba con sus canoas, y habían herido a 4 marineros, y al piloto alaminos le dieron una mala herida en la garganta, y arremetimos a ellos el agua más que a la cinta, y a estocadas les hicimos soltar el batel, y quedaron tendidos y muertos en la costa y en el agua 22 de ellos. Y 3 prendimos, que estaban heridos poca cosa, que se murieron en los navíos. Después de esta refriega pasada, preguntamos al soldado que pusimos por vela qué se hizo su compañero Berrio, que así se llamaba. Dijo que lo vio apartar con una hacha en las manos para cortar un palmito, y que fue hacia el estero por donde habían venido los indios de guerra, y que oyó voces de español, y que por aquellas voces vino de presto a dar mandado a la mar, y que entonces le debieran de matar. El cual soldado solamente él había quedado sin ninguna herida en lo de Potonchán, y quiso su ventura que vino allí a fenecer. Y luego fuimos en busca de nuestro soldado por el rastro que habían traído aquellos indios que nos dieron guerra, y hallamos una palma que había comenzado a cortar, y cerca de la mucha huella en el suelo, más que en otras partes, por donde tuvimos por cierto que le llevaron vivo, porque no había rastro de sangre, y anduvimos buscándole a una parte y a otra más de 1 hora, y dimos voces, y sin más saber de él nos volvimos a embarcar en el batel y llevamos a los navíos el agua dulce, con que se alegraron todos los soldados. Como si entonces les diéramos las vidas, y un soldado se arrojó desde el navío en el batel con la gran sed que tenía, tomó una botija a pechos, y bebió tanta agua que de la se hinchó y murió. Pues ya embarcados con nuestra agua y metidos nuestros bateles en los navíos, dimos vela para La Habana, y pasamos aquel día y la noche, que hizo buen tiempo, junto de unas isletos que llaman los Mártires, que son unos bajos que así los llaman, los bajos de los Mártires. Íbamos en 4 brazas lo más hondo, y tocó la nao capitana entre unas como isletas e hizo mucha agua, que con dar todos los soldados que íbamos a la bomba no podíamos estancar, e íbamos con temor no nos anegásemos. Acuerdón que traíamos allí con nosotros a unos marineros levantiscos, y les decíamos, hermanos, ayudad a sacar la bomba, pues veis que estamos muy mal heridos y cansados de la noche y el día, porque nos vamos a fondo, y respondían los levantiscos, facételo vos, pues no ganamos sueldo, sino hambre y sed y trabajos y heridos como vosotros. Por manera que les hacíamos dar a la bomba aunque no querían, y malos y heridos como íbamos, mareábamos las velas y dábamos a la bomba, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos llevó a Puerto de Carenas, donde ahora está poblada la villa de La Habana, que en otro tiempo Puerto de Carenas se solía llamar, y no Habana. Y cuando nos vimos en tierra dimos muchas gracias a Dios, y luego se tomó el agua de la capitana un buzane portugués que estaba en otro navío en aquel puerto, y escribimos a Diego Velázquez, gobernador de aquella isla, muy en posta, haciéndole saber que habíamos descubierto tierras de grandes poblaciones y casas de cal y canto, y las gentes naturales de ellas andaban vestidos de ropa de algodón y cubiertas sus vergüenzas. Y tenían oro y labranzas de maizales. Y desde La Habana se fue nuestro capitán Francisco Hernández por tierra a la villa de Santispíritus, que así se dice, donde tenía su encomienda de indios, y como iba mal herido, murió dende allí a 10 días que había llegado a su casa, y todos los demás soldados nos desparecimos, y nos fuimos unos por una parte y otros por otra de la isla adelante, y en La Habana se murieron 3 soldados de las heridas, y los navíos fueron a Santiago de Cuba, donde estaba el gobernador, y des que hubieron desembarcado los 2 indios que hubimos en la punta de Cotoche.
que ya he dicho que se decían Melchorillo y Julianillo, y en el Arquilla con las diademas y ánades y pescadillos, y con los ídolos de oro, que aunque era tajo y poca cosa, sublimaban lo de arte que en todas las islas de Santo Domingo y en Cuba y aun en Castilla llegó la fama delo, y decían que otras tierras en el mundo no se habían descubierto mejores, ni casas de cal y canto. Y como vio los ídolos de barro y de tantas maneras de figuras, decían que eran del tiempo de los gentiles. Otros decían que eran de los indios que desterró Tito y Vespasiano de Jerusalén, y que habían aportado con los navíos rotos en que les echaron en aquella tierra, y como en aquel tiempo no era descubierto el Perú, teníase en mucha estima aquella tierra. Pues otra cosa preguntaba el Diego Velázquez a aquellos indios, que si había minas de oro en su tierra, y a todos les respondían que sí, y les mostraban oro en polvo de lo que sacaban en la isla de Cuba, y decían que había mucho en su tierra, y no le decían verdad, porque claro está que en la punta de Cotoche ni en todo Yucatán no es donde hay minas de oro, y asimismo les mostraban los indios los montones que hacen de tierra donde ponen y siembran las plantas de cuyas raíces hacen el pan cazabe. Y llámanse en la isla de Cuba yuca, y los indios decían que las había en su tierra, y decían teil, por la tierra, que así se llama la en que las plantaban, de manera que yuca con teil quiere decir Yucatán. Decían los españoles que estaban hablando con el Diego Velázquez y con los indios: Señor, estos indios dicen que su tierra se llama Yucatán, y así se quedé con este nombre que en propia lengua no se dice así. Por manera que todos los soldados que fuimos a aquel viaje a descubrir gastamos los bienes que teníamos, y heridos y pobres volvimos a Cuba, y aún lo tuvimos a buena dicha haber vuelto, y no quedar muertos con los demás mis compañeros, y cada soldado tiró por su parte, y el capitán, como tengo dicho, luego murió, y estuvimos muchos días en curarnos los heridos, y por nuestra cuenta hallamos que se murieron al pie de 60 soldados, y esta ganancia trujimos de aquella entrada y descubrimiento. Y Diego Velázquez escribió a Castilla a los señores que en aquel tiempo mandaban en las cosas de Indias que él lo había descubierto y gastado en descubrillo mucha cantidad de pesos de oro, y así lo decía don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, que así se nombraba, que era como presidente de Indias, y lo escribió a su majestad a Flandes, dando mucho favor y loor del Diego Velázquez, y no hizo mención de ninguno de nosotros los soldados que lo descubrimos a nuestra costa. Y quedarse ha aquí, y diré adelante los trabajos que me acaecieron a mí y a 3 soldados.